Bendecidos mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy tengo un video, de cierta manera es como una reacción a lo que nuestro gran amigo y hermano, el pastor Sanders, él hizo un video que utilizó un vivo en el que estábamos hablando sobre los dones del Espíritu, y yo quiero que atendamos eso rapidito porque me sorprendió mucho que el pastor Sanders estuviese haciendo una mala representación de lo que yo estaba diciendo. Vamos a ver un poquito del video y vamos a atender rapidito esto del hermano Sanders. Esto no debe coger mucho tiempo, esto no debe ser mucho problema, porque yo creo que la Biblia es bastante clara. En este video yo no voy a defender el cesacionismo, yo voy a defender la sana hermenéutica, ¿ok? Yo voy a defender la sana hermenéutica, no el cesacionismo. Yo he hablado sobre eso, que yo no me considero cesacionista al full, sino que yo creo que Dios sigue obrando milagros y sigue haciendo lo que Dios sabe hacer, pero no es la normativa dentro de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice el hermano Sanders y vamos entonces a hacer una reacción rapidita a este video. Vamos a ver, aquí estamos. Vuelvo a reiterar mi posición. Escuchemos la posición del hermano Ruby Rosado. Yo no me considero un cesacionista per se. Es como el hermano Jorge dice. Es como dice el hermano Jorge. La palabra cesaron es como que muy amplia para cubrir algo. Para mí, yo prefiero decir lo que el trato de Dios es distinto y la normativa dentro de la iglesia de este siglo no es la misma normativa del tiempo de los apóstoles. Así que hermano Luis, estoy esperando por usted. Suba. Es decir, que Ruby ve un cambio del Espíritu Santo, pero eso ya diríamos, bueno, que algo ha cambiado en Dios, o sea, en el mover de Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo estaría desde ese momento todos los días hasta el fin del mundo, y con ellos los dones, por supuesto. Vamos a analizar rapidito esto, que es lo primero que quiero analizar. Yo no sé de dónde sale nuestro querido amigo y hermano Sanders diciendo que yo digo que algo ha cambiado en el Espíritu Santo, que algo ha cambiado en Dios, o que el Espíritu Santo ha cambiado. No, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, pero de la misma manera en el que Dios en otros tiempos se manifestó de cierta manera, en esta parte de la historia de la iglesia se manifiesta de otra. La Biblia dice que Dios, habiéndose manifestado a través de los profetas, a través de la ley, a través de todas esas cosas, ahora se manifiesta a través de su Hijo. No quiere decir que Dios cambió, quiere decir que lo que Dios está haciendo ha sufrido algún tipo de cambio. De la misma manera que hubo cambio en el nuevo pacto, también hay un cambio en el mover del Espíritu de la iglesia del primer siglo a la iglesia del siglo XXI, porque las cosas han cambiado. Dios no ha cambiado, pero el trato de Dios sí ha cambiado, y lo podemos ver fácilmente. Si el hermano Sanders nos dice que hoy en día hay apóstoles en la calidad de la misma manera que eran los 12 apóstoles, pues entonces, si él me dice eso, pues entonces pues los apóstoles, Cash Luna, Guillermo Maldonado, pues ellos tienen el derecho de dictar doctrina. Ellos tienen ese derecho. Pero si no los hay, si no hay apóstoles como en el primer siglo, como Pedro, Juan, Santiago, si no los hay el día de hoy, pues entonces cambió algo. Entonces algo cambió. La Biblia dice que la iglesia está fundamentada en el fundamento está cimentada en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que no puede haber alguien dictando doctrina el día de hoy, ningún hombre por ahí dictando doctrina como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro y como lo hacían los escritores bíblicos. Y si hoy no hay gente con ese mismo tipo de autoridad, pues entonces algo cambió. Yo no he dicho que Dios cambió ni que el Espíritu Santo cambió. Me gustaría, a mí no me molesta que me hagan videos, me molesta que pongan palabras en mi boca que yo no he dicho.
¿Ok? Vamos para encima. Puede cambiar circunstancias, pueden cambiar cosas, pero lo que no puede cambiar es el Espíritu Santo. Es que nadie ha dicho que el Espíritu Santo cambió, hermano. Yo no sé por qué razón ponerme palabras en la boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que el Espíritu Santo cambió. Jamás en la vida. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Pero de la misma manera que el Verbo eterno, antes de encarnarse, no, por supuesto, si se encarnó, en el momento en que se encarnó, hubo un cambio, porque ya ahora el Hijo tiene cuerpo y no lo tenía, bueno, a menos que usted no crea en la persistencia del cuerpo de Cristo, que es una locura que enseñan por ahí, de que Cristo tenía cuerpo en la eternidad pasada. A menos que usted no crea eso, pero lo que la Biblia nos dice es que el Verbo eterno se encarnó. En el momento que se encarnó, de ese momento en que se encarnó en adelante, tiene que haber cambiado algo. ¿Por qué? Porque antes no tenía cuerpo y ahora sí tiene. Eso no quiere decir que Dios cambió. Eso quiere decir que en conformidad con el trato de Dios con el hombre, pues ha habido cambios en la manera de Dios tratar con el hombre. A Dios ahora está tratando a través de su Hijo Jesucristo después de la encarnación. Anteriormente no lo hacía de esa manera. No quiere decir que Dios cambió. No me ponga, y le aprecio mucho, pero no me ponga palabras en la boca. Yo no dije que el Espíritu Santo cambió. ¿Ok? A ver, vamos a ver el texto que está por compartir aquí, y esto es importante. Acá, mire. Mira acá, 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, él pone Mateo 17, verso 20, 21, Mateo 21, 21. Yo no puse eso. Eso yo no lo puse ahí. Eso quien lo puso ahí fue Bible Gateway, no yo. Yo no puedo hacer eso. Marcos 11, 23. Pero mire lo que él va a leer aquí, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo Déjame darle un poquito perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé de lo que era niño y ahora vemos por espejo oscuramente. Dice, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui formado. Y el versículo 13, atención. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa con este texto bíblico? ¿Cómo lo interpretan mucho? Ellos dicen que cuando vino el cumplimiento, o sea, cuando se hizo el canon, porque para muchos lo perfecto es el canon. Es decir, cuando ya tienes la Biblia en tu mano. Eso es una interpretación. Y vamos a llegar a eso. ¿Por qué se llega a esa interpretación? O sea, para que hayan cesado la profecía, las lenguas, todos los dones de revelación, para que hayan cesado, no se necesita ese texto. ¿Ok? Y vamos a llegar ahora. Bueno, vamos a dejar que el hermano siga. Ellos dicen ya la revelación está completa. Ya no hace... Ahora, la pregunta es, hermano Sández, ¿la revelación está completa una vez tenemos el canon cerrado? ¿Sí o no? ¿O todavía hay que añadirle algo a la Biblia? ¿O la palabra de Dios no es suficiente revelación para que nosotros vivamos por ella? La respuesta es fácil, es sí o no. Es la Biblia la última revelación de Dios para asuntos de fe y de doctrina, es nuestro último árbitro. Una vez se cerró el canon, ¿se terminó ahí la revelación de Dios o Dios sigue revelando? Ahora, esa es la pregunta. No hacen falta profetas, ya no hacen falta nada de eso, porque ya el canon, o sea, lo que es el canon, es lo que vino como ya a sellar esas revelaciones. Sin embargo, ¿qué pasaría si los católicos no hubieran cerrado el canon? Si usted le atribuye a los católicos el haber cerrado el canon, tendríamos que entonces entrar en esa.
O sea, usted lo que me quiere decir entonces es que si usted dice fueron los católicos, quiere decir que el canon está abierto. Quiere decir que cualquiera se puede inventar cualquier disparate, decir esto es lo que dice el Señor y eso es válido. Y lo que dice cualquier loco por ahí, pues entonces es doctrina. Entonces hay que seguirlo. Si usted me dice a mí, y lo dice de una manera despectiva, que fue los católicos los que cerraron el canon, la pregunta es, ¿está cerrado el canon, sí o no? O usted tiene una revelación distinta. O cualquiera de los continuistas. Dígame, si el canon se cerró o no se cerró. Porque lo dice de una manera como despectiva, de burla. Que los católicos cerraron el canon. Habría que argumentarlo. Pero la pregunta es, ¿está cerrado o no está cerrado el canon? ¿Está o no está cerrado el canon? ¿Todavía existen revelaciones extrabíblicas que debemos atender o no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que está sobre el tintero. Porque el hermano Sanders lo está diciendo de una manera como burlona. Como que, bueno, los católicos fueron los que cerraron el canon. Pues le pregunto, ¿está cerrado o no está cerrado el canon? Porque si el canon no está cerrado, pues aquí esto es tierra de nadie. Pero si el canon está cerrado, esa es la revelación de Dios. Entonces tendríamos que dejarnos llevar por cuanto milagrero y por cuanto supuesto profeta aparece. Entonces lo que dice la Biblia es tan bueno como lo que dice Guillermo Maldonado. Y es tan bueno como lo que dice Cash Luna. Porque si no hay una verdad objetiva, por ese mismo problema es que el continuismo es una cosa peligrosa. Porque menosprecian la palabra de Dios, menosprecian la idea de tener una verdad objetiva y que sirva como base de fe y de justicia y de conducta para el creyente, y abren las puertas a este otro montón de revelaciones. Entonces, ¿para qué discutimos Biblia? Entonces, que cada cual tenga un sueño y esa sea la verdad. Todavía estaríamos como en el principio, no. Entonces acá hay una equivocación. ¿Cuál es el error que hay aquí ya de movida? Dice, y ahora permanece la fe y la esperanza. ¿Y dónde estamos leyendo esto? En el canon bíblico, ¿verdad? Pero la palabra acá dice que hay cosas que van a desaparecer. Lo único que va a permanecer para siempre es el amor. La fe y la esperanza no pueden desaparecer. Hermano Sanders, yo no sé de dónde usted saca eso. El texto es absolutamente claro. O sea, que me da risa, porque él dice que él va a corregir el error y nos está dando cuenta el hermano el soberano disparate que está diciendo. El texto en ninguna parte dice que la fe y la esperanza van a desaparecer. Donde único habla de cesar y que van a acabar son las profecías, las lenguas y la ciencia, y eso es en contraparte del amor que nunca deja de ser. Vamos aquí a la otra pantalla. Vamos aquí a la otra pantalla para... El hermano dice que estamos equivocados. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Vamos a ¿qué es lo que dice aquí la Biblia? El amor nunca deja de ser. ¿De qué viene hablando Pablo en todo el capítulo 13? Viene hablando de la preeminencia del amor por encima de los dones, por encima de todo. El amor es lo más importante. Y dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Porque el amor proviene de la misma esencia de Dios. Es un asunto eterno. El amor es un asunto eterno. Pero ¿qué nos dice aquí el apóstol? Pero el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay quienes dicen aquí que es el conocimiento. El conocimiento no podría ser, pero sí podría ser la palabra de conocimiento, que es la que nos está, es la palabra de ciencia, que es un don de revelación. Pero tomémoslo como está aquí. Vamos a ver el error de nuestro querido amigo y hermano Sanders. Él dice que por alguna razón él piensa que el texto da a entender que la fe dejará de ser o que se acabará. El texto no dice eso. De lo único que dice que se acabará, mire esto, le voy a poner otro colorcito. La profecía, ¿qué va a pasar con la profecía? Acabarán.
con las lenguas cesarán. Y la ciencia acabará. Pero ¿qué es lo que dice de la fe? Permanecen la fe y la esperanza y el amor. Eso ahora permanecen. En este tiempo permanecen. Si en este tiempo permanecen, pero nos dice que la parte de arriba, que cesarán las lenguas, que cesarán la profecía, entonces no podemos decir que la fe va a cesar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No sé si es que no comprendió bien de qué se trataba el argumento que estábamos haciendo. Porque nadie, es que sería una locura. Lo que está proponiendo el hermano Sanders es una locura. Eso no lo dice el texto. El problema es que los continuistas no tienen una buena hermenéutica. Y vamos a ver la hermenéutica terrible que tiene el hermano Sanders cuando hace una interpretación de Hechos capítulo 2. Una cosa tremenda que yo... Bueno, vamos a ver, vamos a recapitular. Pablo viene hablando del amor. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, el amor es benigno, y sigue hablando del amor hasta que llega el capítulo 8. En el versículo 8 dice: el amor nunca dejará de ser. Pero la profecía se va a acabar. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como la preeminencia, lo que Pablo está hablando es de la preeminencia del amor. Pablo quiere que entiendan que es más importante el amor sobre todas las cosas, porque es lo único que permanecerá para siempre. Porque todas las demás cosas se acabarán. Pero ahí, dentro de las cosas que van a cesar y de las cosas que van a acabar, el mismo texto dice que de lo único que dice que va a acabar son la profecía, la lengua y la ciencia. ¿Ok? Y de lo que está hablando es de los dones espirituales. Porque el capítulo 13 es la continuación del capítulo 12. ¿Ok? Ok, vamos a seguir viendo el video entonces acá. ¿Por qué? Porque nosotros ahora necesitamos fe y necesitamos esperanza. Pero nadie ha dicho que la fe se va a acabar o que se acabó. Nadie ha dicho eso. El texto no lo dice, yo no lo he dicho, ningún cesacionista lo dice. Eso no lo dice nadie, eso se lo inventó usted, hermano Sanders. Eso yo no sé de dónde le salió a usted, porque eso nadie está discutiendo eso. ¿A qué se le ocurre? Si el texto es claro y dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero ¿qué es lo que dice de la profecía? Que cesarán, que se acabarán. ¿Qué es lo que dice de la ciencia? Que cesarán. ¿Qué es lo que dice de las lenguas? Que cesarán. Eso es lo que dice. Independientemente, si tomamos, porque eso es una escuela de pensamiento que dice, bueno, lo perfecto es el canon. Muy bien, y se podría hacer un argumento para eso, pero si no fuera eso, de todas maneras, la Biblia nos deja claro que la profecía acabará, que la lengua acabará, que la ciencia acabará. Y cuando hablo de ciencia, yo lo tomo, puesto que el contexto me está hablando de los dones espirituales. Estoy hablando de ese don de ciencia en el que de manera milagrosa tú recibes un conocimiento que tú no tienes. Por ejemplo, tú puedes ver una persona y empezar a hablarle de su vida privada y empezar a decirle cosas de la vida privada. Eso es una palabra de ciencia o palabra de sabiduría, que son palabras que son cosas, son milagros prácticamente, son milagros, cosas que son reveladas por Dios. ¿Ok? ¿Qué dice? Que la profecía cesará, que se acabará, que cesará la lengua y que la ciencia acabará. Okay. ¿Qué dice de la fe, la esperanza y el amor? Que permanecen.